Hola a todos. Bienvenidos al canal. Hoy exploraremos en detalle el Real Decreto 1890 de 2008, fundamental para la eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. El Real Decreto 1890 de 2008 establece las condiciones técnicas para mejorar la eficiencia energética y reducir emisiones de gases de efecto invernadero, así como limitar el resplandor luminoso nocturno y la luz intrusa o molesta. Aplica a instalaciones de alumbrado exterior nuevas o existentes que se reformen, excluyendo aquellas cuya ejecución haya comenzado antes de la entrada en vigor del reglamento. Antes de entrar en material, definiremos una serie de conceptos clave para su comprensión. Se define como deslumbramiento perturbador como la pérdida de visibilidad causada por luminarias, sin necesidad de generar molestia. Se mide por el incremento de umbral de contraste, que depende de la luminancia de velo y la luminancia media de la calzada. La eficacia luminosa es la relación entre flujo luminoso emitido y la potencia consumida por una lámpara. Se mide en lúmenes por vatio. Flujo luminoso es la cantidad de luz visible emitida por una fuente, ponderada según la sensibilidad del ojo humano. Se mide en lúmenes. El flujo hemisférico superior instalado es el porcentaje del flujo total de una luminaria que se emite por encima del plano horizontal cuando está montada. Definimos iluminancia horizontal como el flujo luminoso por unidad de área en un punto del suelo. Su unidad es el lux, lúmenes por metro cuadrado. Así, la iluminancia media horizontal es promedio de iluminancia horizontal sobre una superficie, la iluminancia mínima horizontal, el valor mínimo de iluminancia horizontal en una superficie y la iluminancia vertical, es la iluminancia en una superficie vertical. Depende de la altura de la luminaria y la dirección del haz de luz. El índice de deslumbramiento mide el deslumbramiento perceptible por un observador. La intensidad luminosa es la cantidad de flujo luminoso por ángulo sólido. Se mide en candelas, es decir, lumen por estereoradián. Se define la luminancia de velo como la luz que llega al ojo y reduce su capacidad para distinguir contrastes, generando efecto de velo. Así, la luminancia de velo equivalente es la causada por reflexión difusa del entorno. Depende del coeficiente de reflexión medio y la iluminancia horizontal media del área. La luminancia en un punto es la intensidad luminosa reflejada por unidad de superficie en dirección al observador, se mide en candelas por metro cuadrado. Y la luminancia media, valor promedio de luminancia de una superficie. Luz intrusa o molesta es la luz no deseada que causa incomodidad o distracción en viviendas, conductores o peatones. La relación entorno es la relación entre la iluminancia en zonas contiguas a la calzada y sobre la calzada misma. Evalúa contraste y adaptación visual. El rendimiento de una luminaria se calcula mediante la relación entre el flujo emitido por la luminaria y el de la lámpara. Es un valor sin unidades. Resplandor luminoso nocturno es la luz emitida directa o reflejada hacia el cielo, afectando la oscuridad nocturna. La uniformidad global de luminancias es la relación entre la luminancia mínima y la media en la calzada. La uniformidad longitudinal de luminancias es la relación entre luminancia mínima y máxima a lo largo del eje de los carriles. La uniformidad media de iluminancias es la relación entre iluminancia mínima y media en la calzada. Así, la uniformidad general de iluminancias es la relación entre iluminancia mínima y máxima de una superficie iluminada. La Instrucción Técnica 1, sobre eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, define la eficiencia energética como la relación entre el producto de la superficie iluminada y la iluminancia media mantenida, dividido por la potencia activa total instalada, lámparas y equipos auxiliares. La eficiencia se puede desglosar como el producto entre eficiencia lámpara y equipo auxiliar, expresado en lúmenes por vatio, por el factor de mantenimiento, valores entre 0 y 1, por el factor de utilización, valores entre 0 y 1. Además, el factor de utilización depende de el tipo de lámpara y luminaria, la distribución de la luz, la geometría del espacio, longitud, anchura, la altura y separación entre luminarias. Una instalación eficiente maximiza estos tres factores. Además, se definen los requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado vial funcional. Y los requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado vial ambiental. Se interpola linealmente si el alumbrado vial ambiental cae entre dos valores de la tabla. Además, según esta instrucción técnica, también se tendrán en cuenta los siguientes aspectos del alumbrado: ornamental, vigilancia, seguridad, señalización. Iluminar solo lo necesario.
Usar lámparas eficientes, con requisitos cromáticos adecuados. Luminarias de alto rendimiento, según la ITC 4. Equipos auxiliares de baja pérdida. Maximizar el factor de utilización y de mantenimiento. Y para alumbrado festivo y navideño. Lámparas incandescentes menores o iguales a 15 vatios. Límite de potencia instalada por metro cuadrado, vendrá definido por la ITC 2 de este decreto. La calificación energética de las instalaciones se basa en el índice de eficiencia energética y que se define como el cociente entre la eficiencia energética de la instalación y el valor de eficiencia energética de referencia en función del nivel de iluminancia media en servicio proyectada. Los valores de referencia se pueden ver en la siguiente tabla. La etiqueta energética se basa en el índice de consumo energético, que es el inverso al índice de eficiencia energética. Así, la calificación energética se define de la A a la G, según esta tabla. En la ITC 02 se definen los niveles de iluminación. Así, de manera general, podemos decir que el nivel de iluminación incluye requisitos como luminancia, iluminancia, uniformidad, deslumbramiento y relación de entorno. No se deben superar los niveles medios de referencia en más de un 20%. Está basado en la norma UNE en 13201, pero no son valores mínimos obligatorios. Según el tipo de vía, podemos clasificarlas en A, B, C, D o E. Con esta clasificación, podemos determinar las clases de alumbrado por tipo de vía. Se definen situaciones de proyecto, A1, A2, B1, C1, etc., en función del tráfico, tipo de vía y complejidad del trazado. A cada situación se le asigna una clase de alumbrado, ME, MEW, S, CE, etc. Por ejemplo, las vías tipo autopistas, autovías tendrán clases ME1 a ME4B. Las vías tipo B, urbanas secundarias clases ME2 a ME6. Los carriles bici C, S1 a S4. Peatonales y zonas residenciales, de I en CE0 a CE5. Si la zona tiene fondos claros, se exige una clase superior. En esta ITC, además, se definen los criterios de alumbrado de situaciones específicas, que se aplican a situaciones particulares como pasos subterráneos, glorietas o parques. Los principales casos y su detalle, los puedes encontrar en esta tabla. También en esta ITC, se detallan los requisitos de alumbrado ornamental, que se aplica a monumentos, fachadas, estatuas, ríos, fuentes, etc. Los niveles mínimos de iluminancia dependen del material, mármol, ladrillo, hormigón, y condiciones, limpieza, tipo de lámpara. Se utilizan coeficientes multiplicadores para corrección según el tipo de lámpara. El estado de la superficie, limpia, sucia, muy sucia. Se deben respetar los límites de luminancia media de la ITC 03, zonas E1 a E4. Además, se definen, para el alumbrado para vigilancia y seguridad nocturna en función del factor de reflexión, tal y como puedes ver en esta tabla. Además, la iluminancia horizontal por área de riesgo será de 5 lux para riesgo normal, de 20 lux para riesgo elevado y de 50 lux para riesgo alto. Puede usarse iluminación temporizada con detectores de presencia. En cuanto al alumbrado de señales y anuncios luminosos aplica a rótulos, anuncios, escaparates, etc., no señales de tráfico. De manera que se define la luminancia máxima según tamaño, según esta tabla. Deben cumplir además los límites por zona E1 a E4 de la ITC 03. También se detalla la potencia máxima permitida por ancho de calle y duración del alumbrado festivo y navideño según esta tabla. Si la duración es menor a 100 horas al año, no existirá limitación. Además, se definen los deslumbramientos. En viales funcionales o ambientales así como de otras instalaciones de alumbrado, se valora el deslumbramiento en función del índice de deslumbramiento, cuya escala irá de 0 a 100 según esta tabla. Así, se definen los límites del índice de deslumbramiento según su riesgo. Por ejemplo, para trabajo fino o tráfico normal, deberá ser menor o igual a 45 y para áreas deportivas de competición, deberá ser menor o igual a 50. Según esta ITC, para instalaciones de más de 5 kilovatios, se recomienda reducir niveles en horario nocturno para ahorro energético, minimizar resplandor y luz molesta y se debe mantener la uniformidad y control de deslumbramiento. También se definen las clases de alumbrado con niveles similares de iluminación, agrupadas según esta tabla.
En la ITC03 se define el resplandor luminoso nocturno como el brillo del cielo nocturno causado por la difusión y reflexión de la luz artificial en la atmósfera, proveniente de instalaciones de alumbrado exterior. Así, se clasifican las zonas de protección contra la contaminación luminosa según 4 zonas, E1 para zonas muy oscuras, observatorios, parques nacionales. E2 si disponen de brillo bajo, zonas rurales, extrarradios. E3 para brillo medio, zonas urbanas residenciales. E4 si hay brillo alto, como centros urbanos o zonas de ocio nocturno. Según estas zonas, se regula el flujo hemisférico superior instalado, que es la cantidad de luz que emite una luminaria hacia arriba, siendo para E1 menor o igual al 1%, para E2 menor o igual al 5%, para E3 menor o igual al 15% y para E4 menor o igual al 25%. De este modo, se iluminará solo la superficie deseada, no se podrán superar los niveles máximos de iluminación, y se deberán cumplir con los valores mínimos de utilización y mantenimiento establecidos en ITC 04. Sobre la luz molesta o intrusa, se busca minimizar la molestia lumínica en viviendas y ciudadanos, excepto en alumbrado festivo o navideño. Así, se limitan los parámetros y luminancia vertical en ventanas. Intensidad luminosa emitida en dirección molesta. Luminancia media en fachadas. Luminancia máxima en fachadas y anuncios. Incremento umbral de contraste, deslumbramiento. Según la zona E1 E4 definidas anteriormente. En la ITC 04, sobre componentes, se define que, las lámparas, excepto en alumbrado festivo o navideño, deben tener una eficacia luminosa superior a 40 lúmenes por vatio para alumbrado de vigilancia, seguridad y señales luminosas o de 65 lúmenes por vatio para alumbrado vial, específico y ornamental. En cuanto a luminarias y proyectores deben cumplir con los requisitos de rendimiento y factor de utilización. En cuanto a los proyectores, se usarán asimétricos, siendo su ángulo máximo de inclinación de la intensidad máxima menor que 70 grados. La intensidad luminosa en ángulos superiores a 85 grados será, como máximo de 50 candelas por kilolumen. En iluminación vertical, como fachadas o monumentos, la iluminación será preferente descendente. Y la proyección fuera de superficie será menor que 50 candelas por kilolumen. En los equipos auxiliares, la potencia total, es decir, lámpara y equipo, no debe superar los valores según tipo y potencia nominal. Para fluorescentes, se aplica el Real Decreto 838 de 2002 sobre eficiencia energética. Los sistemas de accionamiento deben permitir el encendido y o apagado según la luz ambiental. Así, se disponen de varias opciones: fotocélulas, relojes astronómicos o encendido centralizado. Si la potencia es mayor a 5 kilovatios, es obligatorio reloj astronómico o sistema centralizado. Si es menor o igual a 5 kilovatios, puede usarse fotocélula. Los sistemas de regulación del nivel luminoso tienen como objetivo ahorrar energía durante horas de bajo uso. Por ello se permiten balastos inductivos de doble nivel, reguladores estabilizadores en cabecera, balastos electrónicos regulables. Estos sistemas deben reducir el flujo luminoso hasta el 50% sin perder uniformidad. La ITC 05 nos detalla la documentación técnica, verificaciones e inspecciones. En cuanto a la documentación técnica, puede ser tanto un proyecto como una memoria técnica. El proyecto debe permitir la ejecución por otro técnico y debe incluir datos del titular y emplazamiento. Uso previsto. Lista de luminarias, lámparas y equipos auxiliares, con potencias. Parámetros técnicos. Sistemas de encendido y regulación. Medidas de eficiencia energética y reducción de contaminación lumínica. Cálculo de eficiencia energética y calificación energética. Anexos con los cálculos luminotécnicos, el plan de mantenimiento y sus costes. La memoria técnica contiene información similar al proyecto, pero más sintética. Requiere también los datos de eficiencia y calificación energética, excepto en alumbrado festivo navideño, donde solo se exige datos básicos. Porcentaje de lámparas incandescentes. Anchura de calle. Potencia por unidad de superficie. En cuanto a la verificación e inspección de instalaciones, se realizan según la tabla que tenéis en pantalla. Será obligatorio medir la potencia eléctrica consumida, con analizador trifásico.
La iluminancia media, mediante método retícula o 9 puntos. La uniformidad. Para inspección adicional. La luminancia media. El deslumbramiento y la relación de entorno. A partir de esto, se comprueba si la eficiencia real es mayor o igual 90% del proyectado y si el índice de eficiencia es igual al proyectado. Según el procedimiento de evaluación, el resultado puede ser favorable, sin defectos graves o muy graves. Los leves se anotan para corregir. Condicionada, defectos graves o leves no subsanados. Nuevas instalaciones, no se conectan a la red. En servicio, 6 meses para corregir. Negativa, defectos muy graves. Nuevas, no entran en servicio. En servicio, aviso inmediato a la administración. Además, los defectos se pueden clasificar como muy graves si disponen de menos del 75% de eficiencia energética mínima. Si tienen un 50% de sobreiluminación. No disponen de sistema de regulación. Se incumplen sistemáticamente los horarios. Incumplen más del 15% de flujo hemisférico superior. No disponen de mantenimiento. Reinciden en defectos graves. Graves. Menos del 85% de eficiencia. Superan el 30% sobre iluminación. Regulación defectuosa habitual. 10 incumplimientos anuales de horario. Más del 8% de flujo hemisférico superior. Mantenimiento deficiente. Reincidencia en defectos leves. Leves. Menos del 90% eficiencia. Más del 15% de sobreiluminación. Regulación poco eficiente. 4 incumplimientos de horario. Más del 3% de flujo hemisférico superior. Mantenimiento insuficiente. Otros no clasificados como graves o muy graves. En la ITC 06 para el mantenimiento de la eficiencia energética de las instalaciones, nos describe que las instalaciones de alumbrado exterior se degradan con el tiempo por causas como pérdida progresiva del flujo de las lámparas. Suciedad en lámparas y luminarias. Envejecimiento de componentes ópticos. Averías y daños mecánicos, accidentes, vandalismo. Un mantenimiento adecuado garantiza la calidad, seguridad y eficiencia energética a largo plazo. Se define factor de mantenimiento como la relación entre la iluminancia media tras cierto tiempo en servicio y la iluminancia inicial. Siempre es menor que 1, y debe mantenerse lo más alto posible. El factor de mantenimiento depende de tipo y envejecimiento de lámpara. Estanqueidad y diseño de la luminaria. Calidad del mantenimiento. Contaminación del entorno. El factor de mantenimiento será el producto de los factores de depreciación del flujo luminoso de las lámparas, de su supervivencia y de depreciación de la luminaria. Si necesitas ampliar la información, en esta ITC se dispone de las tablas 1 a 4, que establecen los valores máximos admisibles para cada uno según tipo de lámpara, tiempo de uso, grado de protección IP, contaminación ambiental y periodicidad de limpieza. Las tareas clave en las operaciones de mantenimiento son: reposición de lámparas. Limpieza de luminarias. Medición eléctrica y luminotécnica, por instalador autorizado. El registro obligatorio. Puede ser en papel o digital. Este registro debe incluir titular y ubicación de la instalación. Responsable del mantenimiento. Número de orden, fecha, operaciones realizadas y personal técnico. El consumo anual, tiempos de encendido o apagado, energía activa y reactiva, niveles de iluminación. El registro debe guardarse por al menos 5 años. Una copia se entrega al titular de la instalación. La ITC 07 detalla las medidas luminotécnicas necesarias para la verificación e inspección de instalaciones de alumbrado exterior. Para realizar las comprobaciones previas a las medidas, se requieren las siguientes condiciones. Geometría uniforme en la zona a medir, distancia entre luminarias, altura, calzada, etc. Tensión de alimentación controlada y corregida si es necesario. Interferencias externas, otros alumbrados, faros de coches, deben eliminarse. Condiciones meteorológicas secas y sin niebla. La medida de luminancias. Se mide con luminancímetro sobre un tramo recto, unos 250 metros.
Luminancia media se mide desde 60 metros antes del tramo, con altura de observación de 1,5 metros. Se toman dos medidas, entre luminarias y sobre una luminaria, para obtener media dinámica. La medida de iluminancias se realiza con luxómetro calibrado y con correcciones, coseno, cromática, temperatura. La fotocélula debe estar nivelada. Las luminarias deben estar visibles desde los puntos de medida. Las diferencias entre cálculo y medición no deben superar el 10%. Para medir la luminancia, se debe realizar una retícula de medida, es decir, una malla entre dos luminarias consecutivas. Esta debe tener como máximo 5 metros de separación longitudinal y 1,5 metros de separación transversal. Además, se deben medir como mínimo 3 puntos por dirección. El observador debe estar a 1,5 metros del suelo y a 60 metros del inicio de la zona medida. A un cuarto del ancho de la calzada desde el borde derecho. Luminarias ajenas deben estar apagadas dentro de un área dependiente de la altura H de montaje. Se puede utilizar el método simplificado de los 9 puntos, en el que se mide iluminancia media, uniformidad media y general con 15 puntos. Con ello, se hace una media ponderada y se evalúan mínimos y máximos. En las mediciones en glorietas, se usan 8 radios desde el centro, cada 45 grados, y se realizan 3 puntos de medición por carril de la glorieta. Si hay simetría, se pueden usar solo 2 radios. La iluminancia media es la media aritmética de todas las mediciones. Sobre el deslumbramiento perturbador, no se consideran luminarias fuera de vigésimo respecto a la línea de visión. El observador debe estar a 1,5 metros de altura, a un cuarto del ancho de la calzada. Se suman luminancias de velo hasta 500 metros o hasta que su efecto sea menor del 2%. En glorietas, no se aplica el cálculo del umbral de contraste. Se usa el índice GR. El observador tendrá dos posiciones. Desde vía de entrada, mirando la isleta. Dentro del anillo, mirada tangencial. Para calcular la relación con el entorno, se calculan 4 zonas, 2 a cada lado de la calzada. Así, el SR será la menor relación entre iluminancia exterior y adyacente. El ancho de la zona será de 5 metros o la mitad de la calzada, si ésta tiene menos de 10 metros. La longitud será igual a la separación entre luminarias. La malla de puntos será similar a la usada en luminancia. Se usan 1 o 3 puntos transversales dependiendo del ancho. Como hemos visto, el Real Decreto 1890 de 2008 y sus instrucciones técnicas establecen un marco completo para diseñar, ejecutar y mantener instalaciones de alumbrado exterior eficientes, seguras y sostenibles. Si trabajas en iluminación o necesitas conocer esta normativa, este decreto no es solo una obligación normativa, sino una herramienta para diseñar mejor. Si te gustó este contenido técnico, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más análisis normativos.